Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciado, ¿sí se escucha? Sí, Lick, sí se escucha. Qué bueno, qué me alegra. ¿Cómo están? Ya. Bien, Rick, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué gusto verlos nuevamente en el curso de Derecho Internacional Público. Pido una disculpa por el día martes que no me pude conectar con ustedes y no pude enviarles un laboratorio para que pudieran estar en clase, pero estamos aquí ya presentes. Tuve un contratiempo en el trabajo, pero ya estamos aquí. Les ruego mil disculpas y también quiero indicarles que dentro de lo que vamos a ver hoy a la continuación, se recuerdan que le habíamos platicado relacionado a darle un orden lógico a lo del curso, ¿verdad? Para poderlo llevar así de una forma sincronizada y cronológica. Nos habíamos quedado con el viernes pasado cuando tuvimos el inconveniente de lo que pasó en la facultad, pero gracias a Dios estamos todos bien y estamos con relación a lo que estábamos hablando del derecho internacional relacionado con otras ramas. ¿Se recuerdan que ya platicamos relacionado a el derecho constitucional y poníamos de ejemplo el artículo 46 de la Constitución Política de la República, que establece lo relacionado a los tratados y convenios internacionales que tienen preeminencia sobre el derecho interno en materia de derechos humanos? Posteriormente hablamos del derecho administrativo, que obviamente el derecho administrativo es aquella rama del derecho que tiene como objeto el estudio de todas las relaciones y el funcionamiento y el quehacer de la administración pública, y derivado de ello es que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso la entidad encargada de tener esas relaciones del Estado, es parte del organismo ejecutivo. Es por ello la relación entre el derecho administrativo y el derecho internacional público. Posteriormente hablábamos también del derecho mercantil y relacionado a todo lo como su nombre lo indica, el derecho mercantil estudia aquellas instituciones, doctrinas relacionadas al comercio, tanto nacional como internacional. Posteriormente tenemos el derecho financiero, que este derecho prácticamente es también lo relacionado al derecho internacional público con lo relacionado a la relación entre estados, organismos internacionales. En este caso, los organismos internacionales tienen como básicamente con el derecho financiero son los organismos internacionales de índole monetaria. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y en este caso el Banco de Desarrollo Centroamericano y las demás entidades que en este caso tienen como objeto prestar dinero, financiar proyectos para el Estado, en donde es requerido por parte de en este caso, por parte de el Estado hacia esas entidades para poder desarrollar, para poder financiar todos esos proyectos que tienen como objeto la realización de obras, proyectos, infraestructura y demás actividades que realiza la administración pública. Con el derecho civil, el derecho internacional tiene, en este caso, en relación con lo que les mencionaba, que uno de los días de clases anteriores, con relación, por ejemplo, la relación entre particulares, pero también tiene esa relación con el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes al momento, y les ponía aquel ejemplo, ¿se recuerdan aquel ejemplo del mandato? Si alguien había estado en Estados Unidos, si había otorgado algún mandato o a una persona que estuviese allá en Estados Unidos, a una persona en Guatemala. ¿Por qué? Si bien es cierto, la relación entre ese mandato, ese negocio jurídico contractual que es emitir la representación de una persona en otra para el ejercicio de ciertos derechos que están establecidos en la ley,
es necesario en este caso que ese mandato, esa representación sea reconocida por parte del Estado. ¿Y cómo se reconoce esa relación? Porque yo le puedo otorgar, yo estando viviendo en Estados Unidos, puedo otorgarle un mandato a Juan Pérez de los Palotes. ¿Se recuerdan de quién era Juan Pérez de los Palotes? Pues Juan Pérez de los Palotes es aquel señor que siempre surge en nuestros ejemplos de derecho. Entonces, yo en Estados Unidos, en cualquier estado de la Unión Americana, le otorgo un mandato a Juan Pérez de los Palotes, que vive acá en Guatemala, para que me compre un bien inmueble o me venda un bien inmueble, cualquiera de las dos situaciones. Entonces, yo se lo otorgo a través de en Estados Unidos, a través de un notario guatemalteco, facciona la escritura pública, lo realiza, hace la inscripción, pero ¿quién tiene que avalar esa inscripción? ¿Quién tiene que autorizar por parte del Estado esa autorización o ese mandato? El registro. ¿Qué registro, Natalia? Mercantil. No, no es el registro mercantil. Ah. En este caso, es el registro. En el JADE. Exacto. Cristian levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Solamente le iba a comentar que era en el Archivo General de Protocolos. Así es, muy bien, muchas gracias. Es en el Archivo General de Protocolos. Entonces, esa es la relación entre esa rama, esa ciencia del derecho, el derecho civil, con el derecho internacional público. Hicimos esa negociación allá, pero debe ser avalado por parte del Estado. Y en este caso, el Archivo General de Protocolos, que está en el edificio JADE, que menciona el compañero Medal. Solo permítanme, hay compañeros que no han podido ingresar y vamos a crear otra pantalla. Permítanme. Perdón, entonces ya creamos otra pantalla para que se puedan ingresar los demás compañeros que no han podido. Ana Lucía Castillo dice que levantó la mano. Cuénteme, Ana Lucía. Sí, buenas noches, licenciado. Es que fíjese que yo entré unos minutitos tarde y ya estaba explicando la relación que tiene con el derecho mercantil y no alcancé a escucharlo. ¿Me lo podría repetir? Claro, con mucho gusto. Pues les decía que nos habíamos quedado en la última clase cuando nos sacaron, perdón, lo relacionado a la relación que tiene el derecho con otras ramas, otras disciplinas jurídicas, y con el derecho mercantil, como su nombre lo indica, es todo lo relacionado al comercio, tanto nacional como internacional, y Guatemala no es ajena a esas relaciones internacionales comerciales. ¿Por qué? Porque en Guatemala tenemos la celebración del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. También tenemos la integración económica o el sistema de integración económica que es entre Centroamérica, en donde hay ciertos privilegios con relación a aranceles y impuestos que se cobran o tasas, arbitrios, como lo podemos denominar. En este caso son aranceles para la importación y exportación de productos comerciales entre ellos. Nosotros mandamos y nosotros recibimos, compramos, y esa es la relación, y tenemos muchas relaciones con muchos países relacionados, por ejemplo, China, Taiwán y todo, México, por ejemplo, que es uno de los grandes importadores y exportadores tanto de materia prima como de productos
En este caso podríamos decirle la agricultura, por ejemplo, los vegetales y todo lo que es relacionado a la tierra. Esa era la relación entre el derecho internacional y el derecho mercantil. Hablábamos del derecho civil y el ejemplo era lo del mandato, que había que inscribirlo para que lo avale o para que lo autorice el Estado de Guatemala. ¿Y cómo lo hace? A través del Archivo General de Protocolos. Eso podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podríamos denominarlo, si eso lo van a ver más ampliamente ustedes cuando reciban derecho internacional privado, el derecho internacional, como el derecho internacional, o se pueden hacer negociaciones jurídicas, negocios jurídicos, contratos jurídicos a nivel internacional, pero entre particulares. Ya no es entre particular, Estado particular, sino que ya es únicamente entre particulares. Y el derecho penal, que es el derecho, la disciplina jurídica que tiene por objeto, en este caso, las relaciones entre estados con relación a personas que realizan acciones prohibidas o delitos que están contemplados en el Código Penal. Por ejemplo, han visto ustedes esos primeros días del año, en las noticias, las extradiciones que han habido de personas guatemaltecas hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han cometido delitos o han realizado acciones prohibidas en cualquiera de los dos países, entonces solicita hay un convenio de extradición para poder hacer en este caso, ese intercambio de personas para poder juzgarlos con relación a la ley penal. Y asimismo también, ustedes se recuerdan cuando vieron Derecho Penal 1 en los principios del Código Penal, donde se establece la extraterritorialidad de la ley penal, donde se puede aplicar la ley penal a personas que no están o que cometen delitos en contra tanto del Estado de Guatemala como en personas guatemaltecas. Por ejemplo, en este caso estaban las aeronaves que tenían matrícula o bandera guatemalteca, que esas personas que ajenas a Guatemala o extranjeras que cometían delitos a personas o bienes del Estado, la ley penal también puede aplicárseles a esas personas por derivado de la comisión de esos hechos delictivos. El ejemplo claro podría ser los tratados de extradición entre ambos países. Guatemala tiene muchos tratados de extradición con la mayoría de países latinoamericanos, a excepción de... ¿Alguien que me diga? Panamá, licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Panamá, Lic. Así es. Guatemala, a pesar de que hay muy buena relación comercial, política, diplomática y todo lo que se puede establecer, no hay un tratado de extradición entre Guatemala y Panamá. ¿Por qué? En este caso, lo vamos a ver más adelante, como una fuente del derecho, en este caso la costumbre o la doctrina que hay dentro de este tipo de situaciones. Bueno, entonces, y la relación del derecho internacional público. Aquí pone Byron el ejemplo de Serrano Elías. Cometió delitos, en este caso políticos, se fue para Panamá y no ha podido ser extraditado. Ese es un ejemplo. El otro, las relaciones con otras disciplinas no jurídicas. Por ejemplo, está la historia, está la geopolítica, la política, la sociología y la economía. A grandes rasgos, las relaciones de esas ciencias con la historia, obviamente, la historia es como una parte de la fuente del derecho internacional derivado a, podemos mencionar lo que les explicaba en la clase anterior, relacionadas a aquellas conquistas de aquellos imperios que se hacían en antigüedad, y derivado de eso podemos ver ahora cómo se divide el mundo por países o los límites de cada uno de ellos derivado de esas guerras o conquistas que hubieron en su momento. La geopolítica, efectivamente, el posicionamiento de cada país y las relaciones en cada uno de ellos. La política, efectivamente, es el medio. ¿Se recuerdan qué era política? Es el arte de gobernar, y cada
cada país tiene sus políticos gobernando, entonces esos tienen relación, las relaciones que se dan entre estados es a través de personas naturales, en este caso, que ejercen política o que son personas políticas, que practican la política, perdón. La sociología, efectivamente, por ejemplo, podemos ver los ejemplos, en este caso, en México, cómo son casi similares algunas partes de la sociedad entre Guatemala y México, por ejemplo, entre la frontera aquí en San Marcos y Tapachula, que a las personas que conocen, casi es similar esa forma de vivir o esa cultura, ¿verdad? Y la economía, lo que relacionado al derecho mercantil. A grandes rasgos, eso es la relación que existe entre otras ciencias con el derecho internacional público. Esto quiere decir que el derecho internacional público no es aislado. Pregunta de examen. Imagínense una pregunta de examen o una pregunta para su examen privado. Indíqueme por qué el derecho internacional público no puede coexistir ajeno a otras disciplinas jurídicas o a otras ciencias sociales. Entonces, en este caso, ya sabemos cada una de las diferencias. Yo se los expliqué a grandes rasgos. Ustedes pueden tomar otros ejemplos y ampliar esa información, asimismo también con otras disciplinas jurídicas. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Fuentes del derecho internacional público. Después de que vimos esas fuentes, esas relaciones con otras disciplinas jurídicas, también se puede establecer las fuentes del derecho internacional público. Tenemos, en todas las ramas jurídicas, tenemos también aquellas fuentes en cada una de ellas, y la mayoría de las ciencias jurídicas tienen como fuente la ley, la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. En este caso, se recuerdan de que yo les mencionaba en una de las clases anteriores que el derecho internacional público no hay un código específico que regule las relaciones entre cada uno de los estados. Esto quiere decir de que no hay un código uniforme que pueda regular la relación entre Guatemala, México, Honduras, Honduras, El Salvador, Honduras, Estados Unidos. No existe esa regulación legal que pueda tener como objeto regular esa conducta de los estados a través de normas jurídicas. Entonces, ¿qué pasa? Tomando como base que efectivamente la ley es una fuente del derecho, en el derecho internacional público, la fuente son las convenciones o tratados internacionales. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando nosotros establecemos convenios o tratados internacionales, es aquellos acuerdos, aquellas negociaciones, aquellos pactos, aquellos tratados que se realizan entre estados, entre Guatemala y Estados Unidos, entre Guatemala y México, y así sucesivamente con todos los países con los que Guatemala tiene relación. Esto quiere decir que efectivamente la norma jurídica como tal, un código no existe, pero en este caso, una fuente del derecho, la fuente del derecho en derecho internacional público es los tratados y convenios. ¿Qué diferencia hay entre un tratado y un convenio? Pregunta de examen. De hecho, anótenlo en su hojita que tienen ahí, en la hojita, pongámosla, la hojita que tienen ustedes de ejercicios. Y escriban ahí tratado y convenio. Y vamos a ver acá. Vamos a ver. ¿Quién tiene abierta su cámara? Juan Gabriel Tebalán. Ayúdenos, apóyenos. Usted que tiene prendida su cámara. ¿Usted qué diferencia encuentra entre tratado y convenio? ¿O qué cree usted que puede hacer la diferencia? ¿O qué cree usted cuál es cada uno de ellos? Bueno, yo considero de que el tratado
eh, son desarrollados entre estados, ¿verdad? Y reconocidos por cada uno de ellos a través de, del organismo legislativo. En este caso en particular, Guatemala, para llevar a cabo los tratados internacionales reconocidos en, en las asambleas a las que pertenece Guatemala, al final son reconocidos internamente a través de un decreto eh, promulgado por el Congreso de la República, es decir, el organismo legislativo, ¿verdad? Y los convenios básicamente son relacionados en materia comercial. Eso es lo que yo entiendo, licenciado. Muchas gracias, Juan, muy amable por su aporte. Efectivamente, tiene mucha razón, pero aquí hay algo muy importante. El tratado y el convenio no tienen, son como hermanos gemelos, solo que con diferente nombre. Un tratado y un convenio es lo mismo. Dice aquí Byron Bonilla. Byron, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, Lick, buenas noches. ¿Cómo estás, Byron? Mucho gusto, muchas gracias por la participación. Cuénteme, ¿por qué usted dice de que los tratados estos entre estados y los convenios entre organizaciones? Porque la diferencia que yo encuentro es precisamente eso. Los tratados, aunque los tratados y los convenios buscan lo mismo, las entidades que están participando en la firma o suscripción de cada uno de ellos es diferente, porque en este caso los tratados son al máximo nivel, es lo que yo pienso, al máximo nivel entre estados. En cambio, los convenios pueden participar instituciones que no representen directamente al Estado, sino que son instituciones con un fin específico que les gustaría, les interesa o les conviene participar en un convenio de orden internacional. Sí, muchas gracias. ¿Se recuerdan que cuando yo creo que Byron fue el que nos apoyó en esa ocasión en la clase, que nos dijo de que también el derecho internacional regulaba esa relación entre organismos internacionales y los estados? Pues en ese momento de la historia de la clase no lo quisimos tomar como una organización que también regulaba esas relaciones, pero creo que ese es el momento para establecer que efectivamente también con las organizaciones internacionales, el derecho internacional tiene esa regulación entre estados. Y lo que menciona Byron es muy importante. Los tratados pueden darse entre estados, también pueden darse entre organismos, asimismo las convenciones y los convenios. Es por ello que les decía y les ponía ese ejemplo de que son hermanos gemelos, pero con diferente nombre. Son lo mismo. Un tratado, por ejemplo, el famoso TLC, el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y toda América del Norte, era relacionado al comercio entre los 4 países. Pero también dentro del tratado existían convenios, por ejemplo, digamos de que, por ejemplo, no es lo mismo mandar aguacates, un ejemplo, a México que mandar aguacates a Canadá. O sea, va a ser mucho más costoso mandarlos a Canadá que mandarlos a México. Entonces, dentro de ese contexto de tratado, existían esos convenios. Bueno, hagamos el Tratado de Libre Comercio, pero también hagamos de que efectivamente cuando mandemos los aguacates a Canadá, van a tener otro precio porque es más difícil mandarlos hasta allá, es más difícil o más costoso o tiene mayor dificultad mandarlos hasta allá. Entonces, la doctrina del derecho internacional público regula o establece que los tratados y convenios son lo mismo. Entonces, esto quiere decir, anótenlo escríbanlo en su hojita, en la hojita que tienen, lo que consideran ustedes o cómo comprenden ese tratado o convenio y cómo lo regula el derecho internacional.
¿Ya llenaron su hojita o todavía tienen espacio? Todavía hay espacio, Lick. Yo usé otra. Me parece muy bien. Bueno, entonces tenemos esa primera fuente del derecho. También tenemos la costumbre. Y la costumbre también es una fuente del derecho. ¿A qué le llamamos costumbre? Es dentro de las ramas del derecho, dentro de las fuentes del derecho, tenemos la ley, la costumbre, la jurisprudencia y sucesivamente la doctrina también. La costumbre en derecho, ¿y qué es la costumbre? Para ustedes, ¿qué es la costumbre? Vamos a ver aquí a alguien que me ayude. ¿Qué entiende usted por costumbre? Veamos a José Luis Tabico. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. ¿Para vos qué es la costumbre? La costumbre es una acción o un acto que hace la sociedad o de diferentes generaciones, se transmiten y de diferentes individuos, aunque no sean de una misma familia. Entonces todos los hacen y se vuelve una costumbre. La reiteración de acciones de una persona o un grupo de personas. Entonces, dice Nelson que es la costumbre de la segunda fuente del derecho internacional. Exacto. Es por ello que estamos tocando ahorita estamos conociendo la costumbre y decimos que es la reiteración de acciones de un grupo de personas o de una persona individual. Pero, asimismo también, la costumbre en derecho internacional se da, por ejemplo, en este caso, un ejemplo que podríamos establecer es, se me ocurre pensar de que digamos, las personas que viven en la frontera con México, que pueden pasar, no los que van a traer producto, porque eso ya es evasión fiscal, sino que, por ejemplo, digamos, esas personas que viven en las zonas fronterizas, si pasan de un lado a otro a hacer, a pasear, a recrearse o a estudiar, que necesitan un permiso especial, podría convertirse en una especie de costumbre en donde pueden entrar y salir sin aquel requerimiento específico, un requisito legal de visa o de cualquier documento que exija un país para entrar a su territorio. Entonces, parte de eso también puede ser la costumbre. También tenemos los principios generales del derecho. Cada rama del derecho tiene sus principios donde se inspira. Por ejemplo, y mencionábamos aquella definición. ¿Se recuerda el primer día que definimos qué era derecho internacional? Aquel conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones y doctrinas, y algunos que tienen hasta categorías. Pero los principios generales del derecho en derecho internacional público tenemos el debido proceso, tenemos el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de nuestros derechos, la prescripción extintiva y que nadie puede ser juzgado por una misma causa dos veces. En este caso, esos son los principios generales del derecho que abarca todo el derecho internacional. ¿Por qué? Porque no hay como les mencionaba anteriormente, no existe una regulación legal directamente para el derecho internacional. Y asimismo también las definiciones judiciales o doctrinarias. Decisiones judiciales o doctrinarias. ¿Por qué las decisiones judiciales? Porque, por ejemplo, Guatemala es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Guatemala es uno de los países que más ha sido condenado por esa corte derivado a las violaciones de derechos humanos que se han cometido acá en Guatemala. Entonces, esas sentencias que ha dictado la Corte son parte del derecho internacional y es la jurisprudencia o las decisiones judiciales internacionales que forman parte de esa fuente internacional del derecho. ¿Por qué se dice eso? Y eso lo vamos a trabajar más despacio más adelante. Y vamos a ver lo de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y demás entidades judiciales con relación a derechos humanos a la cual Guatemala es parte. Pero les decía, ahorita a grosso modo y de una forma amplia, las fuentes del derecho, las convenciones, tratados o convenios, que es lo mismo, es un sinónimo.
La costumbre, que les ponía ese ejemplo que se me ocurrían, los principios generales del derecho como fuente del derecho internacional y las decisiones judiciales o doctrinarias. ¿Por qué doctrinarias? Porque el derecho internacional también reconoce, por ejemplo, aquellos autores, aquellos periodistas, a todas aquellas personas que de alguna u otra manera realizan estudios y las hacen públicas a nivel internacional. Y por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos al doctor Villagrán Kramer, que es reconocido internacionalmente derivado a los trabajos que hizo en su momento y que ha sido reconocido por la comunidad internacional como aportó a esa doctrina a nivel internacional. Entonces, y el doctor Villagrán Kramer fue vicepresidente de la República de Guatemala. Sí, cuénteme, Juan. Sí, disculpe que lo interrumpa, licenciado, pero ahorita que usted estaba abordando acerca de las fuentes del derecho internacional, mencionó los principios generales del derecho internacional. Y hoy en día hay una coyuntura ahí con relación a estas situaciones políticas entre el Ministerio Público y el presidente. Han habido una serie de sanciones internacionales, ¿verdad?, que no han respetado el debido proceso ni los principios generales del derecho. Y yo quisiera saber qué opinión tiene usted con relación a esto, si se ha utilizado el mecanismo. Hola, ¿cómo están? Correcto, ¿verdad? Yo que es Joaquín. Yo que es Joaquín. Sí, muchas gracias, Juan. ¿Cómo están? Yo que es Joaquín. Podrían apagar sus micrófonos, disculpen. Gracias. Sí, fíjese que efectivamente estos principios derivados de las fuentes que usted menciona, más adelante, y lo tengo presente porque aquí lo iba a platicar. Fíjese que dentro de esta clase lo iba a platicar relacionado a lo que está sucediendo en la actualidad, y por eso nos queda como anillo al dedo esos temas con relación al derecho internacional público. Y lo tomamos como los sujetos, eso es parte de los sujetos del derecho internacional público. En este caso, por ejemplo, tenemos las decisiones multilaterales, bilaterales y unilaterales de los estados. Entonces, lo vamos a ver en su momento. Ay, Joaquín, apaga tu micrófono, no seas ridículo. No se le escucha. Podrían apagar sus micrófonos. Saque a Joaquín, licenciado. Hijo de puta. Bueno, eso sí, lo vamos a ver en este caso, en donde más adelante, lo vamos a ver en el espacio de sujetos del derecho internacional. Gracias. Edgar, ¿cómo está? Bueno, yo le voy a hablar sobre los derechos humanos. Lick, disculpe, creo que es porque la sesión estaba como abierta o pública. Se está metiendo creo que gente que no. No, lo que pasa es que mi compañero José pasó el link en un grupo y se metieron infiltrados. Permítame. Puto. Entonces, a ese José hay que sacarlo, hombre. ¿Para qué anda compartiendo el...? No voy a mentir, se ve bastante fresco. El viernes pasado los huelgueros en persona y ahorita virtuales. No puede ser posible eso. No puede ser posible, profesor.
aquí que Carlos Santoyo me está... Sugiero, licenciado, que para la próxima clase virtual solo ingresen por el correo institucional. Perdón. Ya tratamos de sacar, disculpen compañeros, ya tratamos de sacar a los infiltrados. Bueno, acá Miguel Peralta levantó la mano. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarlo. Fíjese que en principios generales del derecho internacional logré anotar el debido proceso, presunción de inocencia y la prescripción extintiva. Me faltó anotar uno. El non bis in idem. ¿Se recuerdan de ese principio en derecho penal? Que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Ese también es uno de los principios del general del Gracias. derecho. Y en este caso podemos establecer que son de fuentes del derecho internacional público según la doctrina. Les mencionaba también que las decisiones judiciales y doctrinarias también son tomadas como fuentes del derecho atendiendo a que personas, en este caso profesionales de derechos, le han publicado o han contribuido a ampliar esos conocimientos relacionados al derecho. Y una de las personas acá en Guatemala fue el doctor Villagrán Kramer, que fue vicepresidente de la República de Guatemala. Y también tenemos, en este caso, actos de las organizaciones internacionales, también como fuente del derecho, que era lo que mencionaba el compañero relacionado a entre estados y organizaciones. Por ejemplo, una organización internacional podría ser UNICEF, por ejemplo, podría ser USAID, podría ser la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, y todas las demás organizaciones de derechos humanos que se han desprendido de la Organización de Naciones Unidas. También tenemos que dentro de las fuentes del derecho internacional también está el jus cogens. ¿Se recuerda qué es el jus cogens? Bueno, entonces eso tiene un rango imperativo que es lo relacionado a que lo que se da entre estados es de obligación entre cada uno de ellos. Y también tenemos la opinión pública, que la toman como base o como una fuente del derecho internacional, atendiendo a esas, por ejemplo, digamos, un ejemplo podría ser la guerra entre Rusia y Ucrania, que la mayoría de países se opusieron o que se mencionan en contra de la guerra relacionada a este conflicto bélico que se está sucediendo allá en Europa del Este. En ese sentido, esas son las fuentes del derecho. Y la doctrina también la regula o las establece o las subdivide como fuentes principales. Y si usan, anoten eso. Igual yo les voy a mandar material en su momento. Como fuentes principales del derecho, y tenemos los convenios o tratados, la costumbre como las fuentes principales. Las fuentes secundarias podemos mencionar la jurisprudencia, que era lo que les mencionaba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctrina específicamente, por ejemplo, aquí nosotros tenemos o vamos a trabajar con el libro del doctor Larios Ochaíta y el doctor Carlos Martínez,
Por ejemplo, también los principios generales del derecho también es tomado como una fuente internacional, del derecho internacional como secundaria. Y asimismo también las fuentes posibles. ¿A qué nos referimos con esas fuentes posibles? Por ejemplo, la equidad, que podría ser, ¿a qué le llamamos equidad? A que efectivamente esos convenios, tratados, siempre tienen que ser de iguales oportunidades para cada uno de los estados, porque no es lo mismo, por ejemplo, un convenio con El Salvador o con cualquier país de Centroamérica, en donde nosotros le vamos a importar, por ejemplo, materia prima y ellos a cierto precio, y ellos nos van a devolver ya un producto terminado al triple de lo que nosotros le vendimos la materia prima, atendiendo a que obviamente pagaron la manufactura, los procesos de fabricación y en la mano de obra, pero no es posible de que por no tener nosotros en este caso, es un ejemplo, no tener nosotros en este caso la industrialización para hacer ese producto, nos venga mucho más caro. De hecho, sí sucede en la realidad, pero no es por ello que una fuente del derecho es la equidad. El jus cogens, que ya les decía yo, que es de rango imperativo, que es algo, cuando nosotros hablamos del jus cogens, es aquello de que es un pacto que se debe, son condiciones de que se deben de cumplir. Es una imperatividad entre las partes que pertenecen o que integran ese convenio o tratado internacional. Y como les mencionaba, la opinión pública era lo relacionado, o un ejemplo podría ser la opinión que les da a cada uno de los organismos internacionales o países en contra de la guerra, por ejemplo, Ucrania, Rusia, o el conflicto entre Israel y Hamas. Por ejemplo, unos pueden estar a favor, otros pueden estar en contra, pero eso también es considerado como una fuente. Si bien es cierto, no se puede tomar como parte de, pero sí tiene esa categoría que lo determina la doctrina como tal. Y asimismo también, en ese sentido, es así como la doctrina determina o establece las fuentes principales. ¿Alguna consulta relacionada a esto? Bueno, dentro de las fuentes principales, ya les mencionaba, vamos a hacerlo de una forma sintética, o vamos a hacer una síntesis de esas fuentes. ¿Y por qué tocamos mucho lo relacionado a las fuentes? Porque efectivamente es algo que nos va a servir para comprender lo que vamos a conocer más adelante dentro del curso, que va a ser prácticamente lo relacionado a tratados y convenios internacionales. ¿Por qué? Dentro de las fuentes principales tenemos esos convenios o tratados internacionales que ya lo explicamos muy bien y que nuestro compañero nos dio una luz con relación a cómo podríamos considerarlo. Ya dijimos de que es un sinónimo o que son hermanos gemelos entre el convenio y los tratados. Y algo muy importante, dentro de esos convenios y tratados está el principio pacta sunt servanda. ¿Qué significa esto? El principio pacta sunt servanda es que los pactos se deben de cumplir. Por ejemplo, y lo vemos acá en este caso, pero estamos hablando de una forma desde el punto de vista internacional. Veámoslo desde el punto de vista nacional. Por ejemplo, ustedes tienen la posibilidad y compran un bien inmueble, compran su terreno o compran su casa. Ustedes como compradores van a entregar el dinero. Un ejemplo bien sencillo, van a entregar el dinero. Y el vendedor tiene la obligación de firmar la escritura, el instrumento público, y darle la posesión a ustedes de ese bien o esa casa. Entonces, ahí se está cumpliendo, se está perfeccionando ese negocio jurídico, ese negocio contractual. Y de hecho, yo creo que ahorita si ustedes reciben notariado 2, donde están viendo los instrumentos públicos, donde se perfecciona, cómo se perfecciona ese negocio jurídico.
Pues así es como se da los tratados y convenios internacionales, de esa misma forma, solo que a niveles internacionales, con otros estados o con otros organismos. Esto quiere decir que esos convenios se deben de cumplir. Veamos por qué. Y tenemos, y pongamos de ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño es una convención en donde participan muchos países y cada uno de ellos hace su aporte. Explicamos en su momento en la clase qué significaba una convención, y es aquel, y decíamos, y vamos a recapitular, en donde cada uno de los miembros, países, partes que participan en esa convención, aportan. Por ejemplo, nosotros ahora digamos de que vamos a hacer el convenio de derechos del estudiante, por ejemplo. Y cada uno de ustedes es un país. Entonces, aquí tenemos en la pantalla, me aparece a Marilyn Vanessa. Ella nos va a aportar de que tenemos derecho a recibir clases presenciales en línea. Eric Armando nos dice que tenemos derecho a que no nos interrumpan. Juan Gabriel Tebalán dice que tenemos derecho a que nos dejen tareas, y así sucesivamente, pero también a Pablo Reyes se le ocurre y nos dice, sí, tenemos derecho a eso que ustedes están diciendo, pero tenemos la obligación de cumplir con el horario, ingresar a las 7 y salir a las 9 de la noche. Miguel Peralta establece, sí, tenemos la obligación de cumplir con las tareas y demás actividades dentro de la clase. Pues eso es una convención, el aporte de cada uno de las partes, de los miembros de esa unión o ese conjunto de personas unidas en ese momento predeterminado, y hacen esa convención. Entonces, esos tratados o convenios se deben de cumplir, y hablábamos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en ese momento Guatemala se compromete, bajo el principio Pacta Sunt Servanda, a que esa convención internacional se convierta en una ley ordinaria en Guatemala. Entonces, se viene el representante de Guatemala allá en la ONU, el que participó en esa convención, y le dice a todos los diputados en el Congreso, señores diputados, nosotros como organismo judicial estuvimos presentes y representamos a Guatemala y celebramos e hicimos la Convención sobre los Derechos del Niño, y aquí establece qué derechos tienen los niños. ¿Han escuchado ustedes un principio que se llama el interés superior del niño? Regulado tanto en la Convención como en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Pues ese principio, que nosotros lo discutimos allá en la ONU, debe ser convertido en una ley ordinaria aquí en Guatemala. Entonces, por favor, señores diputados, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, ya somos parte de esa convención, pero en esa convención dijeron de que todos los que estábamos ahí debemos de volverlo una ley ordinaria. Esto quiere decir que entonces inicia el proceso legislativo para convertir esa convención en una ley ordinaria. Entonces, ¿pero por qué se obligaron todos los países? Porque en este caso, como en ese momento de la historia no había una convención que regulara todos esos derechos a través de los niños, y esto deviene de que antes de esa convención se violaban muchos derechos a las personas, y se da mucho, y lo vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar así de una forma gráfica, por qué todo surge después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben la historia de que la Alemania nazi empieza a conquistar toda Europa, y dentro de esa conquista empieza a hacer campos de exterminio, y en esos campos de exterminio ingresaban a todas aquellas personas que ellos consideraban que no eran o no pertenecían o eran a la raza aria en ese momento, como lo pensaba el Partido Nacional Socialista en su momento. Entonces,
ingresaban y ahí se recuerdan, ¿han visto ustedes aquella película que es sobre la Segunda Guerra Mundial que se llama El niño de pijamas? No recuerdo cómo se llama el nombre, pero pues ahí se refleja que no se respetaba la vida, la integridad y ningún interés superior del niño, sino que a todos por igual se sometía a esos campos de exterminio y eran asesinados. Pues derivado de eso se empieza a regular el niño de pijamas de rayas, sí, esa. Entonces, a raíz de eso se empieza a regular toda esa serie de derechos humanos que se da o que se dan hasta la actualidad. Entonces es por ello que el Pacta Sunt Servanda se convierte en el principio de un pacto que se debe ser cumplido. Ese es en el sentido de volver una convención a una ley ordinaria. El primer ejemplo. El segundo ejemplo es de que si Guatemala se compromete, veámoslo en materia de derecho mercantil, si Guatemala se compromete a la distribución, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de los aguacates, a mandar una tonelada de aguacates mensual, debe de cumplir con esa tonelada de aguacates. Obviamente hay excepciones, por ejemplo, no llovió, hubieron catástrofes naturales, entonces se establecen efectivamente las relaciones entre esa situación. Pero a eso se define o se refiere ese Pacta Sunt Servanda, que es los pactos deben ser cumplidos sí o sí. ¿Por qué? Porque es la palabra entre estados soberanos. ¿Se recuerdan qué es soberanía? Pues entonces, entre estados soberanos son aquellos que tienen el poder. Ahora imagínense ustedes a esos niveles de una forma entre un poder y otro poder, entre una soberanía y otra soberanía. El compromiso que existe entre estados. No podemos quedar mal ante el Estado de México, no podemos quedar mal ante el Estado de El Salvador y demás estados con los que Guatemala ha celebrado tratados o convenios internacionales en cualquier materia en derechos humanos, comercial, financiera. Por ejemplo, financiera podemos decir, no le podemos quedar mal al Fondo Monetario Internacional, no le podemos quedar mal al Banco Mundial, le debemos de pagar los préstamos que hacemos o que Guatemala hizo en su momento para financiar proyectos o cualquier obra social en beneficio de la población. Entonces, anoten en su hojita, ¿qué significa el Pacta Sunt Servanda? Y defínanlo con sus propias palabras. ¿Cómo lo entienden? Pregunta de examen. Bueno, dentro de esas fuentes principales que les decía que estaban los convenios y esa clasificación que hicimos y que acabamos de ver, estaba también la costumbre. Y dentro de la costumbre también hay situaciones legales y situaciones no legales. Y les ponía el ejemplo de México y la frontera entre Guatemala y México, que es lo primero que se me ocurrió, relacionado a que muchos guatemaltecos llegan y pasan al otro lado a traer mercadería, por ejemplo. ¿Creen ustedes que eso es una costumbre del derecho internacional o es una ilegalidad? Opiniones. Eso es una práctica de contrabando, licenciado. Exacto, y lo podemos convertir, lo podemos definir ya teniendo ese conocimiento que tenemos ahorita como una costumbre de derecho internacional. No pagamos impuestos, no pagamos aranceles. No, entonces ese tipo de costumbres
están entre las legales y las no legales, ¿verdad? Entonces, el ejemplo es claro, ¿verdad? Entonces, acá el contrabando que dice el compañero, efectivamente, ¿y qué pasa aquí? Merma la economía del Estado mexicano y merma la economía del Estado guatemalteco. No hay pago de impuestos. Si no hay pago de impuestos, no hay dinero para el pago de desarrollo social y todo lo que ustedes saben de que conlleva el no pagar impuestos. Entonces, dentro de esas fuentes también está esa costumbre, ¿verdad? Las legales y las que se cometen de una forma arbitraria en contra de los mismos estados soberanos. La jurisprudencia que les decía relacionada a esto. Sujetos, saliendo del tema del derecho, de las fuentes del derecho, vamos a recapitular y vamos a establecer y vamos a hacer un breve resumen, una síntesis. Entonces, fuentes del derecho internacional. Tenemos las convenciones, tratados y convenios, las costumbres, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y doctrinas. Lo podemos clasificar en fuentes principales, secundarias y posibles. Asimismo, también dentro de las posibles, los actos de las organizaciones internacionales, el jus cogens, que es la imperatividad entre las partes, el derecho nacional y la opinión pública. Bueno, dentro del sujeto del derecho internacional tenemos, ese es otro tema relacionado al derecho internacional, los sujetos del derecho internacional. Como toda doctrina, estudiosos del derecho han determinado que efectivamente existen ciertas escuelas, y eso lo han visto ustedes, por ejemplo, en derecho penal, la escuela clásica, la escuela positivista, en derecho civil, las diferentes escuelas de cómo se estudia el derecho civil y sucesivamente todas las ramas del derecho. Y en el derecho internacional público también existe esa rama de las escuelas que han estudiado, que estudian el derecho internacional público. Y dentro de la escuela, dentro de esas escuelas tenemos la escuela clásica, la escuela positivista y la escuela contemporánea o ecléctica. Diferencia. De una forma así somera, así sencilla, para no abarcar tanto, acordémonos que las escuelas son también, o el estudio de las escuelas establece cierta doctrina para establecer y comprender la historia fidedigna de cada institución de derecho, en este caso internacional público, pero la escuela clásica establece o la determinan los estudiosos del derecho internacional, que la escuela clásica es solamente las relaciones entre estados. Los sujetos del derecho internacional son los estados. Ellos dicen de que el Estado de México, el Estado de Estados Unidos y todos los países, Uruguay, Paraguay y todo lo que hay por ahí, con el Estado de Guatemala. Eso establece la escuela clásica de una forma resumida. En ese sentido, la escuela clásica establece que son los estados los que tienen esas relaciones. No más. Pero también tenemos la escuela positivista, que la establecen o son los que también amplían esa escuela clásica. Y dice que el Estado es una ficción del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado actúa por medio de agrupaciones, que el receptor final del derecho es... ¿Quién creen ustedes que para quién trabaja el Estado? ¿Para quién realiza esas negociaciones, esos tratados o convenios internacionales del Estado? Para la población. Exacto, para la población. ¿Y quiénes conformamos la población? Cada uno de los individuos, cada una de las personas que tenemos un nombre, un apellido y un número de identificación. Esto quiere decir que la escuela positivista establece que el Estado es una ficción, es algo simbólico, que a través del Estado, a través de las personas funciona el Estado, que a través de las personas o individuos el Estado es representado. ¿Quién es el que representa al Estado internacionalmente? ¿El presidente, nosotros o el canciller? Canciller. Canciller. Así es.
Entonces, en este caso, el canciller, efectivamente. Pero el canciller es el que lo representa oficialmente, pero lo puede representar cualquier persona que le den un nombramiento. Eso hay que tenerlo claro también. No es únicamente el canciller, sino que es la persona que delega, que la ley le delega esa representación. Porque, por ejemplo, digamos de que el canciller, ahorita no recuerdo el nombre, que un compañero me dio ese día, indicó que el canciller es en materia política. Pero imagínense si el canciller en materia política es un estudioso del derecho, digamos de que tendría un convenio o un tratado entre el Fondo Monetario Internacional. ¿Será que tendría que ser él directamente el que vaya a representar a Guatemala o a firmar? ¿O tendría que ser un asesor financiero, un economista, un auditor? Cualquiera puede ser, pero si el Estado le delega esa representación, también puede representarse. Pero en este caso, de una forma general, sería el presidente o el canciller. ¿Estamos bien ahí? Y al final, la escuela positivista establece que el receptor final de eso, de ese sujeto del derecho, somos nosotros. Porque todo lo que hace el Estado, todo lo que hace, cuando ustedes ven al presidente, en este caso, la última imagen que tenemos es el presidente saliente, de que acaba de salir, allá ¿se recuerdan? Allá en, ¿cómo se llama? En la ONU, que nos mandó a la guerra a todos, ¿se recuerdan? Que En Ucrania, ¿Qué manda? En Ucrania, Ajá, que nos mandó a la guerra a todos. Pero nosotros no le dijimos, mire, vaya a hablar ahí a la ONU y estamos dispuestos a pelear contra Rusia. O sea, no le dijimos eso. Entonces, lo que les quiero tratar, o el ejemplo es relacionado a que todo lo que hace los representantes del Estado es a favor de nosotros, de cada uno de nosotros. Tal vez no directamente, pero sí es para nosotros. Ese desarrollo social, ese desarrollo integral, ese desarrollo de educación, de cualquier desarrollo integral de la persona, es lo que el Estado hace para nosotros. Y la escuela contemporánea o ecléctica. ¿Qué significa la ecléctica? Que ni de aquí ni de allá, o que está a favor de las dos. Que el Estado es el sujeto más importante, pero representado por individuos. También las organizaciones internacionales que están o que realizan acciones a favor de la población o de nosotros. Y por último, los individuos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la escuela clásica, la escuela positivista y la escuela ecléctica? Anótenlo en su hojita y vamos a hacer esa hojita, si ya la llenaron, ustedes ya tienen el código de su Classroom, ¿verdad? El oficial. Ya, Lick. Bueno, entonces. Sí, Lick. Bueno, entonces empecemos. En esa hoja pónganle su nombre completo, su número de carnet, pónganle tarea 1, escanéenla y la suben. Vamos a empezar a generar zona. Cruz, contame, Cruz. Licenciado, disculpe, pero en Classroom usted va a crear como la tarea para que la podamos subir. Ah, sí. Vamos a tener hasta el domingo para subirla. Ok, gracias. Cuénteme, Susan. Buenas noches, perdone, fíjese que yo tengo un inconveniente con hacer la tarea porque tuve un accidente el 1 de enero y me fracturé la muñeca en 5 y la clavícula también, entonces no puedo escribir. ¿Qué pudiera hacer en este caso? Pero igual estoy presente en todas las clases. Bueno, le vamos a... Que le dé un mandato a alguien y que le escriba a alguien con un mandato. Sí, podría ser, ¿verdad? Inscrito en el Registro General de Protocolos.
Si gusta le puedo enviar, pues igual tengo mis constancias, mis hojas de suspensión y todo, pues para que vea que no es cuestión de quererme ahí sí que como zafar del clavo, ¿va? ¿No? Sino que en efecto pues estoy llegando con yeso. ¿Va? Bueno, si gusta, dejémoslo pendiente y vamos a ver cómo resolvemos esa situación. No se preocupe. Ok, muchas gracias, licenciado. Etelvina, cuénteme. El licenciado, usted dijo clásica, positivista y ¿Contemporánea o ecléctica? son 4. 3. Está la escuela clásica, que es la que considera que solamente los estados. La escuela positivista, que considera que el estado es la ficción del derecho. O sea, al decir ficción del derecho es que, ¿qué es el derecho? O sea, que es el conjunto de normas que regulan la actividad externa o el actuar externo de una persona. En este caso, el Estado, la persona actúa para un bien, para representar al Estado. Y tenemos la escuela contemporánea o ecléctica, que es la tercera. Vamos a terminar acá. Y las instrucciones para la tarea, para que no haya confusión, se las vamos a enviar al chat de WhatsApp, por favor, para que no tengan duda con relación a esto. Y por favor, para la próxima clase, la otra semana nos vemos en la clase, vamos a solicitar que la persona que compartió el link a otros chats, que lo evite hacerlo, ¿verdad? Porque en este caso distrae a los demás compañeros y nos distrae a todos, perdemos tiempo y ya no terminamos de ver la clase. Entonces, cualquier situación me la pueden escribir al chat de Derecho Internacional Público 1, donde, como les dije en su momento, va a ser el canal oficial para la información del curso. Vamos a ver quién levanta la mano acá. Nelson, ya. Nelson, contame, Nelson. Lick, solo una cosa. Hay otros licenciados lo que hacen es no compartir el enlace, el link del Meet. No, lo que hacen es colocarlo arriba del Classroom. Ahí nadie lo puede compartir. Bueno, también lo vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias, Nelson. Sí, yo creo que sí, eso lo vamos a hacer. Bueno, entonces quedemos acá y seguimos el día, ¿qué día? Martes, ¿verdad? Martes 13. No, martes 6 sería, ¿verdad? Bueno, entonces les deseo un buen fin de semana, descansen, estudien, repasen, hagan su tarea y les damos y suban su tarea al Classroom. Bendiciones, Rick, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias por la cátedra, Lick. Feliz noche. Bendiciones, Lick. Cuídate, Luis. Muchas gracias. Gracias, Lick. Igualmente. Buenas noches.